Nuria, muchísimas gracias por estar con nosotros en OK Diario para hablar de un tema tan importante que parece que poco se habla. Me leí tu libro y me llamó mucho la atención la cantidad de testimonios de madres anónimas que cuentan esta problemática de la ley trans. Hay un párrafo muy extenso de géneros. ¿Tú sabes cuántos géneros hay? O es que yo ya no sé si la gente sabe lo que significa alguno de los géneros, porque parece que ya nos confundimos un poco, ¿no? Claro, es que este juego del lenguaje es muy importante para propagar también lo que se tiene que vender como avance de derechos. Entonces todo queda muy bien si le das una nueva nomenclatura a lo viejo de siempre. En realidad solo hay un género y ese género es el que hay que abolir y destruir porque es el que nos aboca y nos lleva a que sigamos viviendo en una sociedad donde tenemos la cajita rosa y la cajita azul, ¿no? Y se trata de que rompamos esas cajas y de que el género se destruya para que no haya esa diversidad de opresión realmente, ¿no? Entonces, cuando hablas con todas estas madres, realmente están viviendo, cuando cierran la puerta de su casa, están viviendo una realidad terrible que desgraciadamente en los medios de comunicación no sale porque también hay una estructura montada alrededor de esta corriente transgenerista a través de los medios de comunicación que, lejos de contar la verdad, lo que hacen es transmitir una propaganda para que parezca que hay una realidad y un deseo y que se tiene que establecer legalmente una ley para amparar ese desamparo, ¿no?, que están vendiendo continuamente de las personas trans, como si existieran personas trans. No, existimos hombres y mujeres porque somos sexuados, porque es la especie humana y porque gracias a eso también nos desarrollamos. Y donde lo que hay que decir es que, por supuesto, gays, lesbianas y bisexuales, si es que esa es la orientación sexual, y heterosexuales, por supuesto, pero el resto es un invento. Entonces, pansexual, homosexual, el pomo de la puerta bien, ¿no? Agénero, bigénero, trigénero, o sea, hay hasta más de 200 géneros que tú sales ahora mismo a la calle a preguntarle a cualquiera y le explota la cabeza, ¿no? Porque el único género que existe es ese constructo social que nos diferencia y nos desiguala a hombres y a mujeres, y precisamente de eso va, ¿no? De romper el género y no los cuerpos, ¿no? Que esto es lo que se está intentando, bueno, intentando no, ya lo están logrando, ¿no? Entonces, las madres tienen un poder muy fuerte porque son las que han parido también a esas criaturas. Entonces se están encontrando de repente con ese contagio social, es decir, que de un día para otro sus hijas, porque en un 80% son niñas preadolescentes las que llegan a casa y dicen: mamá, soy trans, ya no soy niña, ahora soy niño y me tienes que llamar Kilian o como hayan elegido. Están viendo que realmente sus niñas no tienen ningún problema con el género. En muchísimos casos lo que hay detrás de esos nuevos diagnósticos o esas nuevas etiquetas que socialmente se están diciendo trans, hay muchísimo bullying, muchísimo autismo, TDAH, violencia sexual, maltrato. ¿Y qué pasa? Que como le estamos bombardeando a la juventud, que además es nativa digital, ¿no?, y que a través de las redes sociales se sumergen continuamente, y ese es su escaparate sobre el que se miran y sobre el que aprenden, y están impregnados e impregnadas, un bombardeo continuo de lo trans, lo trans, lo trans, pues tú cuando eres joven, todas hemos sido jóvenes, lo que queríamos era pertenecer a ese grupo, a esa modernidad, ¿no?, de ese momento, y no quieres estar fuera de. Entonces, claro, lo popular, lo que mola, lo que está de moda es ser trans. El problema es lo que hay detrás de eso que no se cuenta, ¿no? Entonces, las madres lo están sufriendo, y por eso los testimonios que aparecen en el libro, y creo que eran muy necesarios porque no se les ha dado voz, ¿no? Desde luego. Ponen los pelos de punta cuanto menos, pero es una realidad que hay que contar, y por eso os agradezco que estéis dándome voz a mí, pero en realidad se lo estamos dando a miles de familias. Pero yo también quiero hacer aquí una alerta. Cuando estamos hablando de menores trans, que no existen los menores trans, son menores a los que tenemos que proteger, no es que solamente hay un caso de menor etiquetado como trans, es que en esa casa una madre está sufriendo, un padre está sufriendo, hermanos o hermanas mayores, abuelos y abuelas que rompen, a los que se les rompe el vínculo. Claro, entonces, claro, vamos a multiplicar cuando hagamos de ese contagio social, no solamente al menor o a la menor, que por supuesto es quien realmente está sufriendo psicológicamente y corporalmente todos esos efectos que conlleva hacerse trans, sino que es que además hay un maltrato psicológico también de este movimiento a miles de familias en nuestro país. Pues preguntar por la figura de los padres
que comentas que al final también el núcleo de la familia pues está perjudicado, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué pueden hacer los padres ante una situación así? Es decir, cuando un niño o una niña le comenta a sus padres, oye, yo me siento niño o me siento niña, un padre, ¿qué es lo que puede hacer? Porque desde luego negarse no. A ver, lo primero es que hay que escuchar a tu hijo o a tu hija. Realmente, ¿cómo no vas a escuchar además cuando te llega a casa y te cuenta y te suelta esto, ¿no? De repente, de buenas a primeras. Entonces, lo primero es escuchar y entender que realmente te está diciendo algo porque esta niña o este niño está sintiendo que tiene ahora mismo esa necesidad. Pero lo segundo y lo más importante también, aparte del momento shock que les llega, es que recurran a buscar información que no esté sesgada y que no recurran a esas asociaciones transactivistas que lo que van a hacer es lanzar directamente al precipicio a esos padres, a esas madres, porque les van a decir que es que si no apoyan a su hija o a su hijo en realidad es que no le están queriendo y en realidad también están haciendo un delito de odio contra sus propias criaturas, ¿no? Entonces es importante que afortunadamente ahora ya está mucho más maduro, digamos, la sociedad y está escuchando y está viendo que hay asociaciones como Amanda o hay lugares en internet como Contraborrado, donde se está lanzando continuamente información, o libros como este de aquí. O sea, quiero decir, el que ahora mismo haya una literatura antitransactivista, que es realmente lo que estamos haciendo es defender a estos niños, estas niñas que van a ser el futuro de mañana, eso es muy importante. Eso sí, va a ser un camino muy tortuoso, en muchísimos casos sin vuelta atrás, en el sentido de que dan el paso y una vez que dan el paso significa entrar a hormonación y entrar a una cirugía, y estamos hablando de dobles mastectomías, de amputación de pene y todo lo que aquello conlleva, y ese tratamiento que además ahora es el que se estigmatiza, ¿no? Como si nos están diciendo continuamente, vivimos en una sociedad donde necesitamos unos cuidados y la salud mental es muy importante, se nos está diciendo necesitamos cuidar nuestra salud mental, y en un momento tan determinante como es la infancia o la juventud llega tu hijo o tu hija, ¿tú crees que no hay que preguntar qué hay detrás para que de repente diga que es trans? ¿Eso es estigmatizar? ¿Eso es terapia de conversión? La única terapia de conversión que aquí se está haciendo es lanzar a estos niños, a estas niñas, a través de toda esta propaganda, a un no futuro, casi si me apuro a decir, porque va a estar enferma o enfermo de por vida, porque se le va a afectar y no se les está contando que en el casi 80% de los casos, una vez que ha pasado esa etapa de la adolescencia, donde tú ya empiezas luego después a ver las consecuencias de la vida, ese trans se les pasa totalmente. El problema es que si ya han iniciado ese proceso médico que conlleva, las consecuencias no se les van a pasar, todo lo contrario, van a tener que, no son subus, ¿no? Aquí te lo venden todo como muy fácil, no, si esto una vez que lo dejas y no pasa nada, ¿cómo que no? Si tú a una niña la paras directamente su desarrollo hormonal, para pasar de ser de niña a mujer, lo que le estás provocando es una menopausia precoz. La densidad ósea, fragilidad, su propio deseo sexual, en una etapa tan importante como es la juventud, donde empiezas a descubrir otros mundos tan importantes como es la sexualidad, a una niña o un niño le estás quitando el deseo sexual, le estás provocando una anorgasmia. ¿Y eso qué significa? Que luego su salud mental también, claro, va a verse afectada. Con lo cual, cuando nos hablan de casos de suicidios, nos están intentando vender que los niños, las niñas o las personas trans se acaban suicidando porque la sociedad no lo acepta, cuando en realidad no están contando que todos estos tratamientos tienen una serie de consecuencias en el organismo que como mínimo provocan depresión, y la depresión, cuando tú estás viendo que realmente en algún momento de tu vida te sientas contigo mismo, contigo misma y te das cuenta que realmente no era aquello que tú pensabas, sino que había detrás muchas otras consecuencias que te llevaron a tomar esa decisión, tomas la decisión del suicidio, pero no el suicidio, porque estamos hablando de un 0,1% máximo, o sea, en España 14.000 personas como muchísimo. O sea, entonces hay que contar todo eso, y esto es muy importante porque realmente hay atrás unos intereses farmacológicos, de la cirugía estética y de una industria brutal que lo que hace es que los gobiernos apoyen toda esa industria detrás a través de leyes, y una vez que está la ley está hecha la trampa, y por lo tanto si tú levantas la voz y cuentas la verdad eres incómoda al sistema, y lo que te hacen es te señalo. ¿Y cómo te señalo? Pues muy importante, vamos a tocar el bolsillo, vamos a multarte,
importante. Y claro, estamos todas y todos trabajando. Si te meten una multa como querían hacer, de 150.000 euros, ¿quién tiene 150.000 euros? Es la estrategia de toda la vida de amordazar, ¿no? Y por eso hablo también mucho de la mordaza trans, porque además te señalan como si estuvieras odiando, como si tú eras una persona que tuvieras odio, cuando en realidad lo que estamos haciendo es defender una parte muy importante de nuestra sociedad, que son los niños, las niñas y los jóvenes y las jóvenes, que en realidad en ese momento de su vida no están formados ni formadas todavía para tomar una decisión tan brutal, tan decisiva y que les va a marcar de por vida. Y estamos hablando ya de que hay un montón de personas que están desistiendo. Explicamos un poquito porque son términos nuevos también y que el público y la audiencia seguramente no conoce. Desistir es cuando desistes de esa etiqueta trans que tú te has puesto, pero no has dado el paso de medicalizarte. Hay muchísimas personas que ya están desistiendo, pero todavía muchísimas más de transicionadoras o de transicionadores, es decir, que ya han dado ese paso, ya están hormonados y hormonadas, ya están operados y operadas y están diciendo, Dios mío, ¿ahora cómo hago para atrás? ¿Cómo me miro al espejo? Y soy consciente de que en realidad era una lesbiana a la que le estaban diciendo socialmente que en realidad era un hombre. O simplemente que quería seguir esa moda, ¿no? Efectivamente, y eso es lo que no están contando. Y sobre todo lo están contando contagiosamente en medios que supuestamente se llaman progresistas y supuestamente también se llaman feministas y están demostrando que son absolutamente todo lo contrario, ¿no? Y creo que ahí tienen que tener una responsabilidad muy importante porque están haciendo muchísimo daño, muchísimo daño. No solamente es la política, sino también los medios de comunicación, que tenemos una función esencial en la sociedad y es hacer democracia, porque cuando cuentas la verdad estás destapando cloacas, estás destapando mentiras y estás abriendo los ojos. Claro. Y lejos de enseñar toda esta verdad se están vendiendo a un lobby que les está pagando las nóminas y que les está dando de comer. Y yo no sé, yo creo que estamos de paso en esta vida y si algo podemos hacer en la vida por bien es, más como profesionales que somos, es cumplir nuestro código deontológico, que es no contar historias, sino contar la verdad. Pese a que esa verdad escueza y pese a que te sientas señalada como periodista en este caso, como yo me siento señalada, pero es que creo que no hay mayor responsabilidad, ya no solo como profesional, sino también como ser humano y como madre, de proteger y de contar cómo todas estas madres están luchando y además están haciendo un ejemplo muy grande porque ya se está repitiendo todas estas asociaciones que están llevando a cabo, la Manada Argentina en Argentina, por ejemplo, o Kairos en Chile, o tantas y tantas, porque esto no solamente está pasando en España, esto es a nivel global porque es global el capitalismo salvaje que hay detrás de esa industria del género que lo que quiere es seguir haciendo caja a costa del sufrimiento de estas niñas y de estos niños, ¿no? Te quería preguntar también por los medios de comunicación, pero ahora que lo hablamos te pregunto, ¿te has sentido silenciada por medios de comunicación por contar esto que estamos hablando ahora nosotras? Bueno, me han dejado de invitar a tertulias, estuve trabajando en un medio de comunicación casi 2 años, borró absolutamente todos mis reportajes y 10 programas de televisión que había hecho, estuve también colaborando con Público y me fui de Público y lo dije públicamente, valga la redundancia, porque yo cada vez que proponía como periodista freelance que soy hablar y contar lo que de verdad era el transgenerismo, no, Nuria, no interesa. Después del no interesa me dijeron, no, lo vamos a llevar aquí internamente, esta información la hacemos aquí internamente y luego, bueno, con varios casos de censura de otros reportajes que también viví. La última gota que colmó el vaso de mi paciencia fue que echaron a una compañera periodista, que es Juana Gallego, que había estado escribiendo durante 2 años también una tribuna en el propio medio de comunicación y de buenas a primera le dijeron que no interesaba. Un viernes te dejan y el lunes bueno, pues entra a colaborar Elizabeth Duval, ¿no? Y te dicen, no unas puntos, que es que eres un poco paranoica, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, también ese ninguneo que provocan, pero ya no solamente en Público, lo estamos viendo en todos los medios como pueda ser El Diario, El Salto, El Intermedio, Televisión Española incluso, quiero decir, hay una serie de intereses que están comprando a todos los medios de comunicación
Y entonces, claro, te sientes impotente porque tú sabes que lo que estás contando le va la vida realmente a miles de familias y todavía muchísimo más, porque cuanto más tiempo pasa, más propaganda se está ejerciendo. Afortunadamente ya estamos empezando a romper ese dique de contención y estamos empezando a ver por qué, porque esta conversación ya está en la calle. Y cuando tú hablas con una madre o con una compañera del trabajo, dice, es que yo también conozco a alguien en mi familia. Claro. Ah, es que madres que de repente, ¿no? Como cuento aquí en el libro, 3 madres que son amigas y que sus hijas, amigas de toda la vida, de repente llegan a casa las 3 hijas y dicen que son trans. Quiero decir, solamente hay que unir los puntos. ¿Qué está pasando? Que vivimos en una sociedad donde el pensamiento crítico no se ejerce porque no interesa el pensamiento, porque entonces cuestionas ese sistema que te está intentando vender la moto. Pero claro, cuando tú ya estás hablando en el café que te tomas con tu compañera, en la conversación, de que esto no solamente es algo que tú has escuchado, sino que lo estás viendo, entonces eso ya no se puede tapar. Y ahí está ese contagio social, ¿no? Seguramente que muchos padres vean la entrevista. ¿Es verdad que a través de esta ley trans los padres, si se niegan o se oponen, pueden recibir alguna multa por delito de odio? Yo siempre digo que como no nos creen cuando decimos estas cosas, que se vayan a la ley trans del 4/2023 y que lo lean. Y ahí van a ver claramente que pierden la patria potestad si cuestionan que su hija o su hijo va a tomar esta decisión, porque es delito de odio, ¿no? Que incluso puede haber una figura intermediaria cuando están intentando decir, pero por favor, ¿cómo no voy a conocer yo a mi hijo o a mi hija, saber lo que le pasa? Y lo que le está pasando no es que sea trans, sino que está transitando por una etapa difícil o porque hay otros problemas que hay detrás, como los que hemos hablado antes, de autismo, de violencia sexual, de bullying, que escapa, porque es como me tomo esta pastilla y con esto escapo a este dolor que realmente estoy sintiendo. Y esos padres y esas madres que están intentando proteger con prudencia incluso, ¿no? Porque en muchísimos casos no están diciendo que no, sino que a lo mejor vamos a esperar un poco más a que tengas una mayoría de edad o a que tú veas si realmente sientes esto. Bueno, pues estas madres, estos padres, la patria potestad la pueden perder, pero no solamente eso, imagínate en casos donde estás dependiendo de ayudas públicas como pueda ser un salario mínimo de vital, te lo pueden quitar también. Estas cosas no las están contando. Y esta es la verdad. Y yo quiero que quien dude de lo que estoy diciendo, que vaya a la ley y que lo lea. Entonces, se está quitando, obviamente cuando traemos a los hijos y a las hijas al mundo, no son nuestros, claro que no. Los traemos al mundo para que luego hagan su vida. Pero obviamente en unas etapas determinantes tenemos que cuidar de eso. Y si tu hijo o tu hija te dice algo que no es lógico ni que no es normal, cuanto mínimo lo puedas cuestionar, ¿no? Bueno, pues la ley, lejos de decir vamos a hacer que los padres y las madres tengan ese cuestionamiento por amor, es que es el mayor amor que puedas tener, ¿no? No, también les decimos, lo estáis haciendo mal. Qué curioso, ¿no? Que lo estemos haciendo mal la sociedad y que la ley te esté diciendo que tú lo estás haciendo mal. Vuelvo a decir, es muy sencillo unir puntos. Además es que es, bueno, un padre o una madre, creo que es obvio, ¿no?, que van a proteger a sus hijos, no es algo porque ellos se quieran oponer a que sus hijos sean trans, que creo que no es el caso. Hemos visto también muchos casos en las cárceles. Muchos hombres, sobre todo, pues que se sienten mujeres y les cambian de módulo a un módulo de mujeres. También aquí, ¿qué está pasando? ¿Cómo se está permitiendo esto en muchos casos? Bueno, es que la propia ley lo permite. Primero, claro, cualquier hombre que se sienta mujer, ¡cling!, con la varita mágica ya lo es, y eso significa que puede ocupar los espacios que ocupamos las mujeres. Entonces significa que como se siente mujer, pues puede entrar a un vestuario de la piscina, al gimnasio, a tus baños que tengas aquí en el lugar de trabajo, pero luego estamos hablando de otros espacios también como son las cárceles. Tenemos también que tener en cuenta que los espacios que hay de cárceles para mujeres en España son muy reducidos. Entonces, si ahora esos espacios tan reducidos los empezamos a llenar de hombres autosentidos mujeres, ya no solamente estamos reduciendo espacio nuevamente, sino que estamos poniendo en muchísimos casos en peligro a las mujeres, que porque sean reas no significa que puedan merecer que sean violadas o que sean violentadas, porque en muchísimos casos, lo estamos viendo en Estados Unidos, en Canadá o en Inglaterra, son delincuentes sexuales que han abusado, que han violado,
que han ejercido una violencia sexual brutal contra las mujeres. ¿Ponemos en peligro a las mujeres porque estén en la cárcel, porque son malas mujeres porque están en las cárceles? Yo pregunto a Jonathan Robaina, que ahora se considera Lorena, que asesinó a su prima de 30 martillazos y la violó, y que justo en el juicio se llamaba Lorena. Obviamente no se le va a enjuiciar con menos delito, pero esta persona está en un módulo de respeto y estamos preguntando dónde está esta persona y no nos dan la información, pero está en una cárcel de mujeres. Y no dan información. No dan información, pero ya no solamente este caso, que además la propia madre de la víctima está que no se lo cree, ¿no? No es solamente el maltrato de perder a una hija de esta manera, sino este maltrato también que está sufriendo porque no pueden descansar en paz, porque ni siquiera pueden preguntar dónde está el asesino de su hija, ¿no? No se puede dar esa información. Qué curioso que protejan más a un victimario que al derecho que podamos tener cualquiera de nosotras, cuando en otros casos, si tú preguntas dónde está un reo o una rea, te dicen dónde está. Curioso porque no te lo dicen, ¿no? Entonces están invadiendo una serie de espacios que hemos tenido que luchar mucho las mujeres para conseguir, porque sabemos que desgraciadamente hay hombres que cometen delitos sexuales. Desde luego. Y si abrimos las puertas, cometerán más delitos sexuales, y estamos poniendo en peligro ya no solamente esos espacios de mujeres, sino que estamos hablando también de espacios donde están niñas menores. O sea, ahora tú imagínate, tú estás con tu niña en la piscina y llega un señor con su barba incluida, porque ya ni físicamente ni de nombre, basta con que ponga la categoría, ¿no?, de sexo, y tiene todo el derecho, y tú no le puedes decir que qué haces ahí, porque encima la que estás cometiendo el delito de odio eres tú, cuando tú lo que estás protegiendo es a tu niña que se está cambiando desnuda. ¿Y quién no te dice a ti que esa persona no vaya a ser un pederasta o un violador? ¿O qué derecho tiene un voyeur? ¿O qué derecho tiene un hombre a estar entrando, invadiendo? ¿No es bastante ya esa violencia sexual que tenemos que sufrir todos los días las mujeres? Yo por eso me pregunto muchas veces qué está pasando en la sociedad, ¿no? Porque parece que hay un alegato, un movimiento feminista importante, y sin embargo están pasando cosas como estas. ¿El feminismo ha cambiado? ¿Ya no es lo que era antes? ¿O qué está pasando? No, el feminismo no ha cambiado, es que han vendido también a través de la propaganda que el feminismo está dividido. El feminismo es solo uno, y precisamente lo que quiere es abolir el género, entre otras opresiones, como puede ser la prostitución, los vientres de alquiler, la pornografía y el género. Entonces, el feminismo no se ha movido ni un milímetro. Pero ¿qué ha pasado? Que ha habido una propaganda para decir el feminismo malo, ¿no?, el feminismo clásico. Si tú divides y vencerás y mandas muchísima información, al final la gente se confunde, ¿no? Entonces, claro, sí, ante la confusión el enemigo gana, pero el feminismo está claro dónde está y no se ha movido ni un ápice. El problema es que nos hemos encontrado con un movimiento político y propagandístico que ha sabido hacerlo muy bien para deslegitimar el movimiento, que al final lo que quiere es luchar contra toda esta locura, no, porque no hay locura ninguna, ¿no? Y no quiero estigmatizar la salud mental, es como una expresión, ¿no? Pero esta realidad que lo que está haciendo es que vayamos a una sociedad cada vez peor, una sociedad cada vez más desigual, y una sociedad que, lejos de proteger, nos está desprotegiendo, ya no solamente a todas estas niñas y a estos niños, sino en realidad a una sociedad entera que camina, que claro, cuando hablábamos antes de Overton, ¿no?, esa ventana que se abría y que parecía, ¿cómo va a pasar esto?, te estás encontrando que viene el meteorito, lo estás viendo, pero dices, no, es que lo estás viéndolo mal, ¿no? Y estás el meteorito, te está matando y tú estás diciendo que no, ¿no? Pues esto es un poco. Nadie pensábamos que íbamos a comprar aquello de que podemos ser quienes queramos ser a través de castrarnos químicamente, y nos parece maravilloso. Es decir, tenemos que firmar a nuestros hijos, a nuestras hijas, para ir a una excursión, un papelito, y sin embargo, para algo tan importante, trascendental para toda su vida y vital, como es hormonarse e incluso llegar a quitarse el útero, lo tenemos que aceptar con total alegría. ¿De verdad piensan que los padres y las madres vamos a permitir esto? ¿Es fácil acceder a ese proceso de hormonación o...? Pues en la primera consulta, si tú ya tienes 16 años, a tu médico de cabecera vas, y además están los estudios que han hecho feministas de Cataluña, que fueron las primeras que han hecho un informe y que han demostrado, fíjate, que ha subido
ese etiquetarse como trans hasta un 5.700% de repente, ¿no? De menores que van a la consulta y que se declaran trans. Y todo esto también tiene muchísimo que ver con las charlas que están recibiendo los institutos, los chicos y las chicas jóvenes, y también cómo ha subido hasta un 800% el que después de que han recibido esa charla en el instituto o en el cole, y aquí estamos hablando, da igual de que sean coles privados, públicos, concertados, da igual, hasta un 800% que de repente van a las unidades de género a consultar y a decir y a pedir que ya son trans, ¿no? Entonces estamos hablando de temas muy graves que tienen que ver con la salud, y es una salud pública que estamos hablando de menores. Entonces es tan fácil, y por eso las madres lo quieren denunciar, porque de repente, como lo ponen todo muy fácil para que tú no pienses mucho y una vez que metas ya no puedes ir marcha atrás, estás encontrando que van al médico y en media hora, después de hablar con el médico, salen con su receta y con su hormonación. Tan fácil como eso, ¿no? Madre mía. Esto es muy grave. ¿Por qué? Porque también esta ley a los y las profesionales les impide ejercer pues una medicina ética y de cuidar, no de enfermar. Porque claro, también les ponen el disparadero y les ponen multas por aquello. Entonces, claro, todas y todos tenemos que comer, y habrá gente que diga, pues yo no me puedo jugar el plato de las lentejas, y otros que no, ¿no? Está claro que el que piensa diferente sale mal parado. También te quiero preguntar por las instituciones educativas, universidades. Hace muy poquito en Alcorcón, además nos vimos allí, pues vimos como un grupo de drag queens hacía un tipo de cuentacuentos a niños de 3 años, de entre 3 y 11 años. A mí esto me llamó la atención porque incluso a la salida yo vi a niños que miraban a las drag queens cuando se quitaban la peluca y se quedaban un poco asustados, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿En los colegios también? Claro, pero lo estás viendo en instituciones públicas, como un ayuntamiento está pagando un acto cultural, que denominan de cultural, porque al final te intentan vender que aquello es un espectáculo. No están contando que la figura de drag lo que significa al final es reírse en la cara de las mujeres, porque nos ponen a las mujeres como pelucones, barra de labios, una vestimenta totalmente, pues tú ves como ves, como si las mujeres fuéramos eso y las mujeres no fuéramos tú y yo y toda la diversidad de cuerpos. No solamente es eso, es un acto de misoginia, de reírse de las mujeres, porque además las expresiones que utilizan, zorra puta, que ahora también nos están también colando como feministas, vamos a reapropiarnos, ¿no?, de aquellos términos, cuando esos términos son en los que en muchísimas ocasiones, cuando son asesinadas las mujeres víctimas de maltrato, son llamadas zorras o putas, o cuando eres violentada sexualmente o ejercen sobre ti violencia machista, ese es el adjetivo con el que te llaman. Bueno, pues ahora no, ahora lo guay es como vamos a hormonarnos a los chavales y vamos a ser todas putas y zorras, que claro, están encantados los de arriba, lógico, pero que esto lo estén haciendo con niños y niñas de 3 años que no saben ni hablar. Claro, a un niño o una niña tú le pones un color, un brilli, un tul, les encanta, ¿a quién no? Pero claro, ya no solamente eso, es que están normalizando que si tú ya ves eso con 3 años, normalizas que con 5 para ti eso sea normal. Quiero decir, hay una manipulación y una manera de hacerse la clientela desde que son niños y niñas, con lo cual, pero yo me pregunto, ¿esos padres y esas madres, de verdad, no pensamos un poco? ¿De verdad con toda aquella denuncia que hicimos, que yo afortunadamente sé de muchas familias que no fueron gracias a esa alerta que hice, porque claro, luego nos tenemos que mover también en ese café del que antes hablaba, ¿no? Y cuando dices, pero ¿qué me estás contando? Eso en todo caso para personas mayores, quien quiera que vaya, pero para niños y niñas, aquello es una manipulación, un sectarismo y es un maltrato también a la infancia. Y hay muchísimo que tiene que ver cómo le estás contando esos contenidos a niños y a niñas, contándoles contenidos sexuales. Sexualización total. Sexualización total. ¿Por qué vas a los niños? ¿Por qué no te vas a un geriátrico y eso lo haces con personas mayores? Que tampoco, entiéndeme. Pero bueno, una persona mayor tiene una herramienta, pero un niño o una niña le estás contando eso, se lo estás metiendo con purpurina, con canción y demás, pues claro, está encantada, porque ¿qué va a pensar con 3 años? Si no sabe ni atarse un zapato. Pero le estamos contando que hay colores rosa, azul y el morado, ¿no? Y el morado. Claro, o sea, ya no hay niño o niña, sino también hay niñes. No,
Lo que hay es una infancia, hay niños, hay niñas, dejémoslas, por favor, respetemos ese espacio, respetemos esa edad y que crezcan, y que cuando crezcan, si quieren tomar decisiones en base a una información veraz, bueno, pues serán mayores de edad, pero con 3 años, de verdad, nos parece normal y estamos pagando con dinero público todo eso. Eso es intervencionismo, eso no es terapia de conversión. Desde luego. Al hilo de los niños, te quiero preguntar, además es que ya me he apuntado aquí la frase, Irene Montero dijo esa famosa frase de los niños, niñas, niñes tienen derecho a saber que pueden tener sexo con quien quieran. Sí, sí, claro. Y luego dijeron es que lo habíamos entendido mal, que realmente hablaban de una edad mayor, ¿no? Bueno, qué curioso, ¿no? Qué curioso que siempre entendamos mal. Los niños y las niñas existen, las niñas no lo hemos inventado, ¿vale? Pero el sexo, bueno, estamos viendo ahora mismo, ayer mismo, supongo que habrás visto el anuncio de Nocilla, una marca que va para niños y para niñas, ¿no? Y estamos metiendo un contexto, es que la sexualización que estamos teniendo continua y la cosificación es algo también para pensarlo, porque también va muy ligado a este fenómeno, ¿no? Entonces estamos viendo cómo marcas están naturalizando que de repente se sexualice un Satisfyer y que veamos normal que cuando tomamos nocilla le estamos diciendo a los niños o a las niñas que lo normal es el Satisfyer. Y además también otra cosa que de esto la gente no lo ha pensado, que ya no solamente la sexualización de la infancia, sino el edadismo que estamos cayendo. En este anuncio de Nocilla se estaba tratando al abuelo como el tonto que no sabe nada. O sea, estamos haciendo, por eso antes te decía que vamos a una sociedad donde, lejos de mejorar, cada vez vamos a peor. Entonces se está naturalizando, ya no solamente vamos a bajar el límite de votación a los 16 años, que esto también significa que como ya estamos captando a este público ya lo tenemos captado cautivamente con los votos, vamos a bajar también los límites. Obviamente el Código Penal aquí en España habla de 16 años que se puedan tener relaciones sexuales, obviamente, pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de ese contenido continuo de sexualización, de pornografía de la infancia continuo, y eso también está metido en el mismo bote, ¿no? Y esto es muy peligroso. ¿Crees que Irene Montero y Ione Belarra y sus secuaces hacen un flaco favor? Desde luego han metido el turbo totalmente, pero este maridaje lo han comprado absolutamente todos, no solamente el gobierno de coalición cuando entraron con Podemos y que ahora sigue con Sumar, pero discúlpame, el PNV recientemente han parado el anteproyecto de la ley trans. PNV, quiero decir, progresista, es de derechas. Hablamos del PP en Andalucía, que está con Vox y que ha dicho que no va a mover ni una coma de la ley trans. Recuerdo que en el año 2014, cuando se votó la ley trans, votaron Izquierda Unida, PSOE y PP, el sí a esa. Me voy a Extremadura, en Extremadura está el PP con Vox. Quiero decir, aquí se tiene que hacer de verdad un levantamiento político real a favor de la infancia, y eso significaría derogación de las leyes trans. Esta es la única salida y esta es la única salvación para nuestros niños y nuestras niñas, porque de nada sirve que se pongan parches, ¿no? Es lo que estamos viendo que está pasando aquí en la Comunidad de Madrid, que se ha intentado, bueno, pues que todo este horror sea menos horror, si cabe, ¿no? Y cómo estamos levantando ahí la voz, como diciendo, ¡guau!, se están quitando los derechos trans. Lo que se está intentando es que, como te están vendiendo la patologización, que esos niños, esas niñas, tengan una intervención de una persona, de un psicólogo o de una psicóloga que pregunte, que cuestione por qué está tomando esa decisión. ¿De verdad eso es tan malo? ¿De verdad eso es odio? ¿Eso es transfobia? ¿Eso es patologizar? Entonces, claro, hay que estar muy metido, pero una vez que te metes y que ves todo lo que hay, como mínimo se te ponen los pelos como escarpia, entonces dudas absolutamente de todo, ¿no? Porque al final aquí hay un movimiento económico brutal, que lo que nos quiere precisamente es que no pensemos y que las voces discordantes sean acalladas porque no les interesa que se sepa la verdad, ¿no? Pero no nos vamos a callar. Creo que es evidente que ante algo tan grave como la infancia, es que si callas estás cooperando con ese maltrato a la infancia, y yo creo que tenemos que ser parte de la solución y no nunca ser todo lo contrario, ¿no? Estar implicándote en algo tan dañino como el transgenerismo, porque no es otra cosa que daño y maltrato a la infancia. ¿Tienes esperanza en que bueno, pues libros como el tuyo, seguramente testimonios de muchísimas mujeres que no conoceremos,
en que cambien por lo menos o ayuden a niños, ya que Pues las mira, instituciones si parece me que no le preguntas ayudan? hace 7 o 8 años cuando yo empecé a ver esto era muy difícil porque aquellas que estábamos contando esto, que sobre todo era desde el movimiento feminista que ya se estaba denunciando, pues como todo, ¿no? Tildadas de exageradas, locas, esto no iba a pasar, ¿no? Tantas cosas que no iban a pasar y que se están viendo que están pasando, y ahora estoy muy esperanzada. ¿Por qué? Porque esa conversación de café, repito, cuando tú ya estás hablando y en la calle está y la gente no está de acuerdo con eso y se está echando las manos a la cabeza, y también lo menciono en el libro, ¿no? Las madres de la Plaza de Mayo, que eran 4 locas aquella vez que se pusieron a caminar alrededor de y al final han creado un movimiento universal y conocido a lo largo y ancho del planeta. Yo creo que cuando todas las madres y los padres hablan y denuncian, aquello no se puede tapar. Entonces, obviamente se van a seguir dañando los cuerpos de los niños y las niñas, desgraciadamente va a ser así porque el lobby es muy potente, está todavía metido, bueno, pues como hemos hablado, da igual el sesgo ideológico y político, pero yo creo que la revolución de la verdad no puede tapar a la mentira y a la manipulación, y esto ya no se escapa, ¿no? A, venga, vamos a callar por aquí. Entonces sí que estoy esperanzada, y yo creo que espacios como este, libros, hablar, contar la verdad, ir del boca a oreja, está rompiendo todo ese muro de silencio, ¿no? Entonces, obviamente no podremos salvar, pero habremos hecho ya muchísimo, y sobre todo contar la verdad creo que está ayudando muchísimo a todas estas madres que se encuentran solas, que incluso cuando han empezado sus propias familias no les daban de un lado porque les tiraban de trasfogas, ¿no? Fíjate hasta qué punto la manipulación sectaria ha logrado hacer pensar a tu propia familia que lejos de proteger a tu hija o a tu hijo, le estabas desprotegiendo y no le estabas amando y no le estabas queriendo. Pero ¿cómo se nos dice eso a una madre o a un padre? Te hacen ver que el problema lo tienes tú. El problema eres tú, ¿no? Cuando el problema está en que ese niño está siendo educado en una sociedad sexista que le quiere abocar a todo el mayor daño posible, en lugar de buscarle y mostrarle el camino de la libertad más absoluta, ¿no? Que es tener salud, algo tan importante como tener salud mental, básico, y básico, ¿no? Básico. Ya por último, te quería preguntar, aquí hay muchísimos testimonios, pero no sé si te has quedado con algún testimonio en especial que me puedas contar, porque ahora mismo, bueno, pues podemos encender la televisión y vemos reality shows, programas, bueno, todo que va en contra y que para un niño es muy accesible. ¿Te has quedado con alguna historia que nos puedas contar que especialmente te llegue? Pues mira, Juana Bermejo, que es la madre de Eric Bermejo, que tuvo que ver cómo apoyó a su hijo sin ser consciente de lo que era, su hijo acabó suicidándose porque se dio cuenta que realmente no era trans, y que es uno de los testimonios del libro, y que es una mujer que no te imaginas lo que está haciendo, ni siquiera es capaz de poder vivir su duelo, porque su única razón de vivir es destapar toda esta corruptela que ha llevado a que su hijo, sin ningún consentimiento, fuera abocado, cuando tenía otra serie de problemáticas, a una hormonación y a un tratamiento que acabó en el suicidio. Otra madre que está luchando contra viento y marea, porque además, y esto también es un tema que quiero hablar porque también es su caso, pero se está dando cada vez muchísimo más, ¿no? De su expareja maltratadora, que lo que está haciendo es seguir maltratando a su madre, afirmando a su hija mayor y diciéndola, tu hija es tu hijo, y como ahora bueno, pues está intentando quitar la custodia también de su otra hija, o sea, una violencia vicaria. Quiero decir, cómo se está reinventando también esa violencia continua contra las mujeres. Caso de la primera madre a la que yo entrevisté, que también había sufrido violencia machista y que su hija había sufrido violencia sexual, y cómo escapaba de esa violencia esa niña, diciéndose que era trans, ¿no? Y cómo la estaba viendo, cómo se estaba hormonando, ¿no? Madres que me llaman de otros lados, ¿no? Que al final tienes una red de madres que son las que hacen todo esto, y ves cómo va creciendo, ¿no? Cómo se ven impotentes porque sus hijas ya están tomando esa hormonación y saben que se van a quedar estériles, y si el día de mañana cambian de opinión no van a poder siquiera amamantar porque se han arrancado, o sea, mamas sanas se las han amputado. No van a poder dar de mamar a sus criaturas si el día de mañana deciden ser mamás, ¿no?
Entonces es tanto el dolor, es tanto el push que hay en esas familias, que yo creo que hablar y contar, y aunque no puedan aparecer aquí con sus nombres, porque fíjate, esa es otra cosa, tienen que aparecer en la clandestinidad, porque están intentando salvar a sus hijas y a sus hijos, y ni siquiera pueden decir, yo estoy aquí ayudando ya no solo a mi hija, a mi hijo, sino para que otras niñas, otros niños no pasen por lo mismo, ¿no? Entonces, me parecen tan valientes, me parece que necesitan todo ese calor y todo ese amor de la sociedad que cómo no, si no contaban con las madres, vamos a contar con ellas y vamos a ayudarlas, y sobre todo quienes somos madres además, pues nos estamos sumando y esta voz es un coro que vamos a callar a todas estas Monteros y compañía, ¿no? Ojalá, ojalá. Ahora sí que sí, ya por último, que me ha venido otra pregunta al hilo de tu respuesta. Al revés, ¿te has encontrado con alguna persona que ya se ha sometido a ese proceso de hormonación en el que te diga, estoy arrepentida, no sé lo que hice? Sí, te hablaba de transicionadoras. Tenemos ya varios casos en España. Una de ellas ha denunciado al sistema gallego porque con 16 años decidió amputarse los pechos. Y se preguntó cómo los médicos no me dijeron dónde iba, cómo no fueron capaces de decir las consecuencias que yo iba a tener y hormonándome, ¿no? Entonces, de casos de desistidoras y además es que, como te hablaba antes, casi el 80% son niñas, muchísimos casos que me están diciendo, yo ya no tengo remedio, estoy destrozada, pero que mi testimonio, que mi vida sirva de ejemplo para que no haya más niñas, especialmente, o niños que se suiciden ante su propia vida. Y digo suicidio de que ya no van a poder tener una vida normal, ¿no? Porque todo este trastorno que les genera a nivel emocional no les hace ser seres funcionales, no pueden tener una vida normal. Entonces he conocido a tantas que también por ellas, que están también en el libro, es imposible callar. Desde luego. Nuria, pues muchísimas gracias. Pues a ti, compañera, y esperemos que no contaban con las madres, ya vamos por segunda edición, y que, bueno, mi libro y muchos más, y testimonios también como el tuyo, pues nos ayuden a contar la verdad. Siempre. Y toda la verdad. Un placer. Gracias.